Bienvenido al módulo 1 del curso de Biología. Generalidades de la biología. La biología del griego bios, vida y logos, razonamiento, estudio y ciencia, es una rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos y más específicamente su origen, su evolución y sus propiedades. Génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. Antecedentes de la biología. El primero que escribió sobre los animales fue Aristóteles, dando inicio a la zoología. Aristóteles, padre de la zoología, clasificó los animales y estableció la teoría de la generación espontánea. Teofrasto clasificó los vegetales por su utilidad medicinal, dando paso a lo que se conoció como botánica. En su historia de las plantas se recogen algunas aportaciones originales como la observación de la germinación de la semilla. Galeno, quien creó el método experimental en fisiología, se dedicó al estudio de la anatomía escribiendo sobre el funcionamiento de los órganos animales. Alexander Fleming, el descubrimiento de la penicilina se le atribuye a este científico. Una de las más importantes adquisiciones de la terapéutica moderna tuvo su origen en una observación fortuita. Durante un estudio sobre las mutaciones de determinadas colonias de estafilococos, comprobó que uno de los cultivos había sido accidentalmente contaminado por un microorganismo procedente del aire exterior, un hongo posteriormente identificado como el Penicillium notatum. Roberto Koch, el padre de la bacteriología moderna. Nacido en 1843 en Alemania, este médico de profesión se especializó desde muy temprano en su carrera al estudio de los agentes infecciosos que provocaban enfermedades que en ese entonces eran desconocidos y mortales. Concepto de biología como ciencia. Biología es la ciencia dedicada al estudio de la naturaleza. Explica los fenómenos relacionados con la vida y los seres vivos a través de la experimentación. El concepto fue usado por primera vez por Lamarck y Treviranus. El término lo utilizaron principalmente para referirse al estudio de las leyes de la vida. Ramas de la biología. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Según el aspecto parcial que estudia, la biología se puede dividir en muchas ramas, como por ejemplo, bacteriología, biofísica, biología y botánica. Método científico experimental. El método científico es el resultado de una investigación metódica que permite conocer la relación entre hechos y fenómenos. Es racional, objetivo, sistemático y verificable. Niveles de organización de los seres vivos. En la materia viva existen varios grados de complejidad, denominados niveles de organización. Los diferentes niveles son nivel subatómico, nivel atómico, nivel molecular, nivel celular, nivel pluricelular, nivel de población, nivel de ecosistema. Citología es la rama de la biología que estudia las células y sus funciones. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de realizar autónomamente las tres funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Por eso se le define como el componente morfológico, funcional y de origen de cualquier ser viviente. Postulados de la teoría celular. Los 4 postulados de la teoría celular. 1. Absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. 2. Todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. 3. Absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o a su contacto inmediato. 4. Las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Tipos de células. Las células pueden clasificarse en dos grandes grupos. Células procariotas. Su rasgo distintivo es la carencia de núcleo en su interior. Es por esta razón que el ADN se encuentra disperso en distintas regiones nucleares llamadas nucleoides. Estos no poseen una membrana y están rodeados de citoplasma. Además, este tipo de células no cuentan con compartimientos internos y están comprendidos por una pared celular que rodea a la membrana externamente. Células eucariotas. En estas, el ADN se halla contenido dentro del núcleo. Además, el interior de ellas cuenta con numerosos compartimientos tales como las mitocondrias, los cloroplastos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, etc. Estructura general de la célula. Las partes que conforman a la célula son membrana celular, citoplasma y núcleo. Membrana celular.
es una estructura que permite recibir, transmitir señales químicas y transportar moléculas. También transmite mensajes que cesan la reproducción y el crecimiento de materiales. Otra de sus funciones es resguardar el contenido citoplasmático. Citoplasma. Se ubica entre la membrana y el núcleo. Contiene los siguientes orgánulos: vacuolas, ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomos, mitocondria, cloroplasto. Núcleo. Es una estructura voluminosa, está rodeada por la membrana celular y formada por dos membranas concéntricas. Tiene dos principales funciones: transmite la información hereditaria y ejerce una influencia sobre las actividades de la célula. Funcionamiento celular. El metabolismo celular es un conjunto de reacciones que permite a la célula utilizar los nutrimentos. Comprende de dos procesos: catabolismo y anabolismo. Por otra parte, la fotosíntesis es un proceso metabólico que comprende el funcionamiento celular. Este permite a las células obtener energía. Tipos de respiración celular. Es un conjunto de reacciones bioquímicas que logra obtener energía a través de la degradación de sustancias orgánicas como azúcares y ácidos. Existen dos tipos de respiración. Anaeróbica. Es un proceso biológico de óxido que reduce azúcares. No depende del oxígeno, pues usa otra sustancia oxidante como el sulfato. Aeróbica. Es un proceso energético donde los seres vivos obtienen energía de moléculas orgánicas como la glucosa. En este proceso el carbono queda oxidado y se realiza a través del oxígeno. Reproducción celular. Es un proceso en el cual la célula madre origina células nuevas o también llamadas células hijas. En este proceso, las moléculas de ADN se condensan y forman cromosomas. Reproducción en organismos. Es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Existen dos tipos de reproducción: asexual o vegetativa y sexual o generativa. Reproducción asexual, en términos generales, es la formación de organismos a partir de células madre. Su principal característica es la presencia de un único progenitor. Este se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. Ejemplo: división de las bacterias en dos células hijas. Reproducción sexual es la fusión de células sexuales o gametos en donde se hace un aporte genético de ambos progenitores, es decir, es la fuente de variabilidad genética. Requiere la interacción de un cromosoma, genera tanto gametos masculinos como femeninos. Estos gametos se unirán durante la fecundación. Gametogénesis es un proceso de formación de gametos por medio de la meiosis, a partir de células germinales. Mediante este proceso, el número de cromosomas que existe en las células germinales se reduce de diploide doble a haploide único, es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. Ovogénesis y espermatogénesis. Ovogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos. Dicho proceso se desarrolla en los ovarios. Cuenta con las siguientes fases: proliferación, crecimiento y maduración. Espermatogénesis es el proceso de formación de gametos masculinos que son los espermatozoides. Este proceso se desarrolla en los testículos. Cuenta con las siguientes fases: proliferación, crecimiento, maduración y diferenciación. Gónadas son los llamados órganos sexuales que se encargan de producir hormonas y gametos. Las gónadas masculinas son los testículos y los femeninos son los ovarios. Generalidades de la genética. Genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar la transmisión y descendencia de caracteres hereditarios. Genética mendeliana o leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas de herencia que comprenden el fundamento de la genética. El nombre de dichas leyes es derivado del trabajo realizado por Gregor Mendel. Estas leyes son: Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, Ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial, Ley de la independencia de los caracteres hereditarios. Teoría cromosómica. La teoría cromosómica afirma que los cromosomas son portadores de los genes a través de la recombinación cromosómica, en donde los cromosomas homólogos hacen sinapsis y se aparean intercambiando material genético. Alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas son alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. Debido a que estas alteraciones son anomalías genéticas, estas pueden ser hereditarias. Mutaciones. Las mutaciones son alteraciones cromosómicas estructurales, es decir, estas anomalías afectan a la estructura del cromosoma en cuanto a la ordenación lineal de los genes. Teoría sobre el origen de la vida. El origen de la vida se refiere al conjunto de fenómenos que han determinado la aparición de seres vivientes en la Tierra. Generación espontánea.
Esta teoría se basa en que los seres vivos nacen de la Tierra a partir de una combinación de materia, orgánica e inorgánica. Panspermia. La panspermia se refiere al conjunto de teorías que consideran el origen de los seres vivos en gérmenes y que estos se distribuyen en el espacio. Teoría Oparin-Haldane. Esta teoría surge de los estudios del bioquímico Alexander I. Oparin. Se basa en que las condiciones físicas y químicas de la Tierra primitiva dieron origen a nuevos organismos vivos a través de la combinación de distintas sustancias que reaccionaron entre sí. Teorías de la evolución. La evolución biológica es el proceso de transformación de especies produciendo cambios reflejados en sucesivas generaciones. Se le llama evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo. Son tres las principales teorías de la evolución: Lamarck, Darwin y mecanismos de la evolución. Los 5 reinos de la naturaleza. Robert Whittaker fue quien propuso 5 reinos para agrupar las distintas formas de vida. Estos son: Reino Monera, agrupa todos los organismos microscópicos y unicelulares. Se reproducen asexualmente y la mayoría de enfermedades como neumonía son producidas por seres de este reino. Reino Protista, agrupa a los organismos microscópicos multicelulares, conocidos como eucariotas. Varios tipos de algas y musgos pertenecen a este reino. Reino Fungi, comprende a los hongos comunes. Estos absorben los nutrientes de materia descompuesta. Algunos se desarrollan y viven en animales o seres humanos. Reino Plantae, agrupa todas las especies de plantas que existen en la Tierra. De estas se producen alimentos, producen también fibras, carbón y oxígeno. Reino Animal, comprende a todas las especies de animales existentes en la Tierra. Todos son multicelulares y heterótrofos, es decir, que no son capaces de producir su propio alimento. Con este video cerramos el módulo 1 del curso de Biología.